noches, compañeros de la sección C. Como ustedes recordarán, el miércoles les dije que había problemas aquí donde vivo con el internet por el viento y estaba lloviendo y eso hacía que se perdiera la señal. En eso logré que ustedes sí me vieran y me oyeran, y lo pude comprobar con mi teléfono, y iba avanzando sin saber quiénes me estaban oyendo, y quise saber si todavía seguíamos en la misma, y entonces en mi teléfono ya no apareció nada. Entonces pensé que ya estaba hablando solo. Después me escribieron que sí se oía, pero yo ya había cortado la transmisión. Así que vamos a continuar donde nos quedamos del inicio de la clase. Y hoy sí vamos a salir un poquito más tarde para ponernos al día. Les hablé del origen del derecho tributario, yo revisé y eso sí lo oyeron. Hablé de las denominaciones del derecho tributario y prácticamente lo que no estaba muy claro es cuando empecé a hablar del tema de las normas del derecho tributario, y ahí es donde vamos a iniciar hoy. El derecho tributario, como cualquier otro derecho, está conformado de dos clases de normas: las normas sustantivas y las normas procesales. Las normas sustantivas, en el caso del derecho tributario, son todas aquellas disposiciones legales que se refieren desde la creación, la recaudación y extinción de los tributos, así como a los diferentes aspectos que se deben de dar para su existencia, y lo referente a la conclusión de la obligación tributaria. Todas las normas sustantivas, en otras palabras, son las leyes mediante las cuales se crean los impuestos. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del impuesto único sobre inmuebles son normas de carácter sustantivo. Pero por separado tenemos las normas procesales. Estas normas procesales se refieren a las normas que establecen los procedimientos para hacer que se cumplan las normas sustantivas. Pero en el caso de las normas sustantivas, en nuestra legislación propiamente, nos encontramos con que para que no existan normas de carácter heterogéneo en la creación de las normas sustantivas, pues se deben de cumplir con lo que la Constitución de la República se refiere en el artículo 239. El artículo 239 establece todos los elementos estructurantes que debe de tener una norma, una ley de carácter sustantivo impositivo. Y esto lo hizo el legislador con el propósito de que cuando el Congreso va a crear un impuesto, incluya obligadamente esos elementos estructurantes que son vitales para poder hacer a la vida jurídica un impuesto que se puedan recaudar y que también pueda concluir la obligación. De tal manera que este artículo 239 dice que los elementos estructurantes son el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, la existencia de los sujetos pasivos y la responsabilidad solidaria,
la base imponible y el tipo impositivo. Todos estos los vamos a ver, los vamos a explicar cuando estemos en el tema de la relación jurídico-tributaria. Y las deducciones, descuentos, reducciones y recargos, así como lo referente a las sanciones. Aquí hay un asunto que hay que aclarar. El Código Tributario es el que establece las sanciones por incumplimiento del pago de los impuestos. Sin embargo, hay una ley, por ejemplo, que es la ley del impuesto del timbre y papel especial sellado para protocolo, que tiene sus propias sanciones, además de las sanciones que señala el Código Tributario. ¿Y por qué quedaron sanciones en esta ley del impuesto del timbre? Por la sencilla razón de que es una ley muy especial. Por ejemplo, es la que usa estampillas fiscales. Y no se podía poner en el Código Tributario la sanción por utilizar estampillas fiscales ya utilizadas previamente, o unas máquinas certificadoras de impuesto, de pago de impuestos, que se usan con marchamo, que eso lo controla el Ministerio de la Superintendencia de Administración Tributaria, o si no el Ministerio de Finanzas en la actualidad. Y con ello, pues sencillamente vamos y nos damos cuenta que son cosas especiales que no pueden quedar dentro del Código Tributario, porque ahí está la generalidad de las sanciones, como la más conocida. La omisión de un impuesto tiene de multa el pago del 100% del impuesto omitido. Un ejemplo. Entonces, pero dentro de la Constitución sí quedó plasmado que también las sanciones son parte de esos elementos estructurantes, pero en la actualidad pues no se hace referencia a una inconstitucionalidad, porque para ello existe el código tributario. Cuando hablamos de las normas procesales, es una situación diferente, porque ya les decía, son las normas que establecen los procesos, establecen los procedimientos para que se cumplan las normas sustantivas. Y es así como en el Código Tributario, cuando lleguemos a esa parte de su estudio, les voy a decir, jóvenes, para el examen segundo parcial, solo vamos a poner casos hasta el artículo 120. Y alguien pregunta, ¿y por qué no todo el código? Porque del 121 en adelante, la normativa que existe es puramente procesal. Y esa normativa es la que vamos a aplicar cuando lleguemos al proceso económico coactivo, al contencioso tributario, al recurso de revocatoria, al recurso de reposición, qué clases de notificación, lo de la determinación tributaria, etcétera. Entonces nos damos cuenta que en este Código Tributario, por ejemplo, del 161 al 168, se regula lo del contencioso tributario, solo que en el Código Tributario se le llama contencioso administrativo, ya vamos a explicar más adelante por qué. Y el juicio ejecutivo está del artículo 171 al 185, previos a esos está lo referente a la prueba, por ejemplo, que son 4 artículos. Esas son las normas procesales tributarias, pero vamos a encontrar que hay dos artículos que se mencionan en el Código Tributario, que son el 168 y el 185, que para suplir lo que el legislador ordinario omitió del proyecto de Código Tributario para la América Latina, como es todo el proceso contencioso administrativo, todo lo referente a las pruebas, pues dice,
se van a aplicar los artículos estos 168 y 185 supletoriamente. Es entonces el derecho tributario procesal, un conjunto de normas jurídicas que regulan las múltiples controversias que surgen entre el fisco y los particulares, ya sea en relación a la existencia misma de la obligación tributaria sustancial, a la forma en que el fisco quiere hacerla efectiva o la forma en que quiere ejecutar el crédito, y las infracciones que se le atribuyen y las sanciones que se imponen. Bueno, eso está en el material que les voy a proporcionar. Veamos ahora las características del derecho tributario. La principal característica es la que se denomina principio de legalidad. Se rige por el principio de legalidad. Ya hablábamos el año pasado que a partir del año de 1215, por primera vez se creó la primera constitución en Inglaterra, y a partir de ahí se le quitó ese poder arbitrario que utilizaba el rey, ese poder tributario que en forma arbitraria lo utilizaba. Se separaron los bienes del rey con los bienes del Estado y se le trasladó a los lores, representantes del pueblo inglés, o sea, aquí diputados, sinónimo, la facultad para crear los impuestos. En el pasado nuestra Constitución no tenía un principio de legalidad como está en el 239 de la Constitución actual. Sin embargo, sí decía que el Congreso era el único facultado para crear impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y ya con eso, pues sabemos que el Congreso es el único facultado para crear leyes. Nuestra Constitución, la actual, es más moderna y entonces ya recoge en una forma concreta el principio de legalidad e incluso hasta da los elementos estructurantes específicos que debe tener una ley que crea un impuesto. Luego tenemos la característica de considerar el derecho tributario como un derecho público. También eso lo explicamos en el derecho financiero. Les decía, el derecho financiero, su característica es que es un derecho público. Y las razones que argumentamos en aquella oportunidad para decir que era un derecho, porque era un derecho público, es por la sencilla razón de que en las normas de carácter público no hay libertad de interpretación de las mismas. ¿Cómo puedo interpretar un artículo, uno de los primeros artículos del JUSI, que dice que todos los propietarios de bienes inmuebles, los poseedores y los usufructuarios de bienes del Estado tienen la obligación de pagar este impuesto? Díganme qué interpretación contraria, amplia o restringida se le puede hacer a esa disposición legal. No hay. Ahí está el mandato, claro, concreto, conciso, de que si yo soy cualquiera de esos tres personajes, pues estoy obligado al pago del impuesto. A eso se refiere la situación de que no hay libertad de interpretación de las normas. No hay manifestación de la voluntad de los sujetos. Y la sencilla razón es que si yo soy propietario de un bien inmueble, ya cumplí con el hecho generador. Y entonces me voy a donde están las tasas impositivas, que es la que habla de los trimestres. Y ahorita que estamos concluyendo el mes de julio, hoy es el último día para el pago del impuesto del JUSI del segundo trimestre, porque el JUSI se paga al vencer cada trimestre del año en el mes siguiente. Hoy vence julio, hoy es el último día, ya mañana ustedes lo pueden pagar, desde luego, pero al momento en que se acerquen a pagarlo, van a tener que pagar la sanción, que es el 100% del impuesto omitido. Al igual que hoy también está venciendo el impuesto de circulación de vehículos.
y anunciaron por todas las vías que van a cobrar la multa del 100% del impuesto. Entonces, no hay manifestación de la voluntad de los sujetos. Y si manifiestan su voluntad diciendo de que no van a pagar, todo el mundo es libre de manifestarse. Pero en el caso de estas normas, va a tener su respectiva sanción. Y si no va a pagar la sanción voluntariamente, para eso existe el proceso económico coactivo, que es un proceso de mera ejecución que utiliza el Estado para hacer valer sus derechos, en este caso el cobro de un adeudo tributario. Y la última situación que se da para que sea un derecho público es que sus normas son totalmente coactivas. Yo me ubico dentro del hecho generador que establece la norma y yo obligadamente tengo que cumplir con ella. Y si no lo pretendo hacer, pues voy a ser objeto de sanciones posteriormente. Me van a obligar a hacerlo. En el caso del Yusi, yo les decía, debe 3 años, ya va por los 30,000 quetzales y próximamente va a operar la prescripción, viene una municipalidad y plantea un ejecutivo y ni siquiera tienen que hacer investigaciones sobre bienes. Trae embargo precautorio sobre el mismo bien inmueble que ha causado la obligación tributaria, la propiedad del inmueble. Y solo si ese inmueble ya hubiese cambiado de propietario, pues entonces recurrirá a buscar cuentas bancarias u otros bienes. Pero siempre va a existir la coactividad. Otra característica es que sus normas son homogéneas, muy diferente al derecho financiero que decíamos que eran heterogéneas. ¿Y por qué decíamos que eran heterogéneas? Por la sencilla razón de que si comparábamos las normas del Banco de Guatemala con las normas de la Ley Orgánica del Presupuesto o las de la Ley Orgánica de la SAT, las tres son totalmente distintas, pero todas están sirviendo de base para la actividad financiera del Estado. Y por eso decía, sus normas son de carácter heterogéneo. Todo lo contrario aquí. En este derecho sus normas son homogéneas. Son tan homogéneas que por mandato constitucional, cuando se crea un impuesto, deben de cumplirse con esos elementos estructurantes que señala el artículo 239. Las sanciones, pues todas están en el Código Tributario. Todo lo que es procesal está en el Código Tributario. Entonces sus normas son de carácter homogéneos. No son diferentes, sino que todas van sobre la misma situación, variando el objeto que va a gravar el impuesto. Luego tenemos otra característica que dice que es la inexistencia de la aplicación de la analogía. Y ustedes saben que el método analógico es un método que se utiliza cuando existen lagunas en la ley. Y aquí, en materia tributaria, ustedes deben de estar muy claros que si la ley sustantiva tributaria no lo dicen, no existe. Para que a ustedes los quieran obligar a cumplir con la presentación de un formulario, o que paguen en tal fecha un impuesto, o que se pague un impuesto, pero no existe una norma creada por el Congreso de la República, ustedes no tienen por qué cumplir, aunque les digan, pero está en otras disposiciones legales. Un ejemplo, en la ley del IVA, en la compraventa de bienes inmuebles, tenemos un plazo de 15 días para el pago de ese impuesto, del IVA, a partir del día siguiente en que se hace la escritura. Pero si vamos a la ley del timbre, en la ley del timbre no dice plazo, dice cuando se compulsa el testimonio. Cuando empezaron estas dos leyes, la administración tributaria y los registros de la propiedad pretendían aplicar el plazo que decía la ley del IVA
para la aplicación del impuesto del timbre. Y rechazaron muchos testimonios. Pero eso era ilegal, porque en materia sustantiva no se puede operar la analogía. Y el Código Tributario, en el artículo 5, se refiere a la analogía. Pero cuando lo lean ustedes se van a dar cuenta que se refiere a las cuestiones de carácter procesal. Y es tan claro como el Código Tributario lo menciona. Con estos artículos que habla de el artículo 168 y 185 sobre la supletoriedad. O sea, hay grandes lagunas en el Código Tributario en materia procesal, y entonces dice supletoriamente apliquemos las que están en aquellas otras leyes. Otra característica, la no retroactividad de la ley. La Constitución en el artículo 15 prohíbe la retroactividad de la ley, salvo en lo que favorezca al reo. Y en materia tributaria, la creación de un impuesto, el día de hoy, por ejemplo, no puede empezar su vigencia a partir del 1 de enero de este año que está corriendo. Si se modifica la tasa impositiva del IVA, el día de hoy aprobado por el Congreso, publicado y todo, a pagar el 15%, en la cual deberán hacerse los ajustes a partir del día 1 de julio, no es posible, porque en materia sustantiva la retroactividad no opera. Pero en el artículo 65 del Código Tributario dice que sí se acepta la retroactividad, pero en lo que se refiere a sanciones cuando favorece al contribuyente. Si alguien, supongan ustedes que se modifica el Código Tributario y ya no es la multa del 100% por haber omitido el pago de un impuesto, sino que es el 50%. Y de enero para ayer existen cientos de casos. Todos estos casos que se vienen ventilando, por ejemplo, desde épocas anteriores, sí se les puede aplicar entonces que la multa ya no sea del 100%, sino solo el 50%, porque en esos casos sí se acepta la retroactividad. ¿Quién va a manifestarse en contra de eso? Pero ni la SAT, porque le conviene, pagarían los impuestos inmediatamente y las multas a los que tienen problemas. Luego, mucho menos que se vaya a oponer el sector privado organizado, si los beneficia. Luego tenemos que el fin esencial es generarle recursos al Estado. Y ya lo hemos mencionado varias veces. Ya hemos mencionado que los impuestos son creados para generarle recursos al Estado para que éste pueda cumplir con sus fines, de satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de la población. O sea, el fin primordial del derecho tributario es crear normas jurídicas para que se puedan generar recursos a favor del Estado a través de los impuestos. Se rige por principios básicos constitucionales. Ya vamos a ver, antes del primer examen parcial, vamos a ver los principios que rigen el derecho tributario y que están en la Constitución. Ya lo mencionamos como ejemplo ahorita el 243, que se refiere a la capacidad contributiva. En ese mismo artículo está la no confiscatoriedad. Son principios que rigen el derecho tributario y son de carácter constitucional, además del de generalidad, legalidad, legalidad, igualdad. Pues eso lo vamos a ver ya en un tema específico. Y básicamente la esencia del derecho tributario se basa en la creación de hechos generadores, porque la existencia de hechos generadores no es más que la creación de disposiciones legales en las cuales, al ubicarse un sujeto,
le nace la obligación del pago del impuesto. Yo hasta ayer no tenía nada que ver con el UCI, pero hoy hice una compraventa de un inmueble y automáticamente me ubico en el hecho generador del UCI. Yo nunca había otorgado un mandato, otro ejemplo, pero hoy otorgo un mandato especial a otro abogado. Automáticamente estoy ubicado dentro de las tarifas que establece la ley del timbre en la constitución de mandatos de esta naturaleza, especiales. Si es general, pues 10 quetzales, el otro 2 quetzales. Bueno, ejemplos como esos son los que nos dan la pauta de que el derecho tributario lo que persigue entonces es la creación de hechos generadores a través de las leyes sustantivas. Muy bien, veamos ahora lo referente a la autonomía. La autonomía es una situación que se discute para todos los derechos. Ya en varias oportunidades hemos dicho que el derecho es uno solo, pero que ese derecho, debido a las múltiples actividades del hombre, se ha ido fraccionando. Y esa es una de las razones por las cuales surgieron tantos derechos que había que separarlos, y para eso se creó el derecho privado y el derecho público. Y siguen surgiendo actividades del hombre y van a seguir existiendo o surgiendo nuevos derechos. Yo les contaba a los compañeros de la otra sección que hace varios años, bastantes años diría yo, cuando hablábamos sobre esto del derecho, que el derecho es uno solo, yo les decía, miren, hay dos países que están compitiendo en la conquista del espacio y están enviando satélites, cohetes, etc. Pero conforme pasan los años, otros países van a seguir ese camino y entonces allá arriba va a haber un congestionamiento de satélites, un congestionamiento de cohetes, y entonces va a haber necesidad que a nivel internacional surja un derecho espacial. ¿Quién me iba a decir a mí que todavía iba a estar vivo para ver que ya existe el derecho espacial? Hasta existe ya una base espacial internacional. China ya manda satélites, Corea del Norte manda satélites, la India manda satélites, Rusia, Estados Unidos son los antiguos contendientes. Y para sorpresa de todos nosotros, hasta Guatemala ha participado en enviar, aunque sea una sola parte de un satélite, pero lo crearon aquí en Guatemala, estudiosos de una universidad privada, y que fue incluido en ese satélite para estudios de científicos. Imagínense ustedes que son jóvenes van a ver muchas cosas más todavía, pero lo que estamos viendo hoy es que hay entonces derechos que son autónomos, derechos que no dependen de otros derechos, que son totalmente independientes. Y para que un derecho se considere autónomo, hay necesidad de analizar los tres elementos, los tres aspectos que debe tener ese derecho plenamente para considerarlo autónomo. El derecho tributario, hay tres corrientes que se refieren
a la existencia de su autonomía. Y las voy a mencionar así brevemente. Una de ellas dice que el derecho tributario es totalmente autónomo, o sea, no lo consideran dependiente de ningún otro derecho, pero esto lo sostienen tratadistas europeos, y lo consideran tratadistas europeos porque no tienen ninguna dependencia. Podrán tener vinculación, relación con otros derechos. Desde luego el derecho tributario se relaciona con el derecho penal. Hasta tenemos un punto del programa que se llama ilícito tributario. Se relaciona con el derecho internacional, en aquel problema aquel fenómeno de la doble tributación, que tiene que ver con la cuestión real y personal, la ciudadanía, la nacionalidad. ¿Se recuerdan de eso, verdad? En el material que les di el año pasado. Dice, es totalmente autónomo, y para los europeos que cumplen con esos tres aspectos que vamos a analizar, es autónomo. Sin embargo, hay otra corriente que dice que sigue siendo parte del derecho financiero, o sea, ubica el derecho tributario dentro del derecho financiero. Nosotros solo dijimos que eran ramas que se originan del derecho financiero, ¿se recuerdan cuando hablábamos de ese tema? Y entonces nos encontramos con que hay situaciones, instituciones en los países que dan la pauta para pensar que sí sigue siendo parte del derecho financiero. Por ejemplo, Guatemala el siglo pasado utilizaba el nombre de Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y la hacienda pública no es más que el manejo de los bienes del Estado, les decía yo en las clases anteriores del derecho financiero. Pero eso ha evolucionado, les decía, y entonces se ha cambiado el concepto de hacienda pública por el de finanzas públicas. Guatemala sí lo cambió, tratando de evolucionar, pero hay otros países que no. México, por ejemplo, lo sigue considerando Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es parte del Ejecutivo, es parte de la actividad financiera del Estado. Aquí en Guatemala, si bien es cierto, antes de la existencia de la SAT, existían dos direcciones de rentas internas y de aduanas que formaban parte del Ministerio de Finanzas Públicas y eran parte del sector público financiero, igual que el Banco de Guatemala. Ahora el sector público financiero ya no está regulado en ninguna disposición legal. Sin embargo, la SAT, a pesar de que es un órgano autónomo, está vinculada directamente con la actividad financiera del Estado. Recuérdense ustedes que la SAT recauda los impuestos, los fiscaliza, pero todo ese dinero entra a una cuenta que se llama Fondo Común. Incluso cuando nosotros pagamos un impuesto, se lo pagamos a la Tesorería Nacional. El banco, una transferencia por medio de los bancos a la Tesorería Nacional, y la SAT tiene que dar la información diaria al Ministerio de Finanzas de lo que los bancos del sistema que reciben impuestos están recibiendo. O sea, siempre hay una vinculación con la actividad financiera del Estado. O sea, depende del derecho financiero. Y hay otra corriente más estricta todavía que dice que el derecho tributario es parte del derecho administrativo. Y esto, pues, por la sencilla razón de que las instituciones encargadas de la recaudación, fiscalización, administración de los tributos, de los impuestos, siguen siendo órganos administrativos.
más, hablemos de América Latina, pues, Centroamérica. Ya puse el ejemplo de la SAT. En los demás países centroamericanos no existe una SAT. Todo sigue siendo controlado dentro de la administración pública en lo que se refiere a los impuestos. Perú es el primer país que creó una SAT financiada por el Banco Mundial, así como financió aquí en Guatemala, pero no tenía todas las características, ni tiene, que al inicio y que todavía tiene algunas, la SAT guatemalteca. Por ejemplo, la independencia financiera, por decirles un ejemplo, la independencia administrativa. La SAT del Perú sigue siendo parte de la administración pública. La SAT de México sigue siendo parte de la administración pública. Y por eso se dicen que es una rama del derecho administrativo. Veamos ahora cuáles son esos elementos que debe tener un derecho para que se pueda considerar autónomo. Son 3. Debe tener autonomía didáctica, científica y jurídica. ¿Cuál es la autonomía didáctica? Pues esto se refiere a que debe tener su propio campo de acción, debe tener sus propios métodos de enseñanza y sus propios reglamentos jurídicos para que se pueda cumplir con la obligación tributaria. Estos tres elementos son fundamentales para que tenga autonomía didáctica. Estos reglamentos son los que le permiten a los órganos tributarios recaudar los impuestos y con los procedimientos necesarios para hacerlos llegar hasta el Ejecutivo para que éste pueda cumplir con sus fines con el producto de esos recursos. La autonomía científica es diferente. Esta clase de autonomía la deben de poseer los derechos, pero para ello deben de cumplir con tener dentro de su estructura, por ejemplo, sus propios fines. ¿Cuál es el fin primordial? Ya lo decíamos en las características de la existencia de las normas tributarias. Pues la obtención de recursos. Toda ley impositiva que se crea, el propósito, el fin fundamental es generarle recursos al Estado para que éste pueda cumplir con sus fines. Y de ahí vienen los hechos generadores que hacen que surja la obligación tributaria, cómo se debe cumplir, las tasas, sobre qué recaen las tasas, los plazos para pagarlo, etc. Pero el fin primordial es proveerle recursos al Estado. Y se debe tener sus propias instituciones, materiales, por ejemplo, órganos que se refieran a su recaudación, a su fiscalización. Tenemos una SAT en Guatemala que tiene su intendencia de recaudación, su intendencia de fiscalización, y para los que no pagan o que tienen conflictos, pues para eso está su intendencia de asuntos jurídicos. El Ministerio de Finanzas viene y solo recibe todo lo que la SAT recaudó. ¿Me explico? Y por ese servicio pues paga un 2% sobre el total de lo que ha recaudado la SAT. ¿Se recuerdan de ese artículo? Además dice, debe tener sus propios principios. El derecho tributario tiene sus propios principios y en el caso de Guatemala están en la Constitución de la República. El 239 habla del principio de legalidad, el 243 se refiere de capacidad contributiva, ahí está también el de no confiscatoriedad. Sin embargo, cuando lleguemos al tema de los principios de los impuestos, vamos a hablar de la generalidad, la legalidad, la proporcionalidad, y voy a señalar cuáles son los artículos en los que se basa el derecho tributario y que están plasmados en nuestra Constitución. La autonomía científica también se caracteriza porque un derecho debe tener sus propios fenómenos.
Y el derecho tributario los tiene y muy exclusivos. La elusión tributaria. ¿Se recuerdan de ese tema? La elusión tributaria no es más que la transformación de las formas jurídicas. Yo les ponía el ejemplo para que se recuerden de las compraventas de vehículos que no querían pagar el IVA y entonces hacían poderes para que los utilizara el que lo estaba comprando. Estaban transformando una compraventa en un poder, y desde luego todos los problemas que trajo esa situación, y hubo que resolverlos eliminando las segundas ventas de los vehículos y poniéndoles tarifas específicas, que ahora, si mal no recuerdo, son 500 y 1000, dependiendo del modelo. Pero hay otros fenómenos como el de la doble tributación, que el semestre anterior lo analizamos, y que se basa en la aplicación contraria de la sujeción real y la sujeción personal. Fenómenos como el de la traslación o repercusión de los impuestos, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de los impuestos directos e indirectos. En el directo decíamos, todo impuesto directo es aquel en el cual solo participan dos personas, el sujeto activo y el sujeto pasivo, y no hay participación de terceros, pues el sujeto que señala la ley es el pagador del impuesto, punto. Mientras que los impuestos indirectos, decíamos, la ley señala a un sujeto, le paga al fisco, pero él tiene la facultad de poder trasladar la carga tributaria dentro de todo ese proceso de comercialización hasta llegar al verdadero pagador del impuesto, que es el consumidor, y que lo paga en proporción a lo que consume de aquel bien que originalmente estaba grabado cuando iba a empezar a ser comercializado. Hablábamos en este caso del IVA, de la producción de bebidas carbonatadas, del cemento, de los derivados del petróleo, impuestos indirectos. Mientras que los directos, el timbre, el impuesto de la renta, la ley de herencias, legados y donaciones. Bueno, ya me estoy regresando al curso de Derecho Financiero también. Entonces ahí encontramos fenómenos clásicos, únicos, que son parte del derecho tributario. La evasión tributaria, se me olvidaba, es un fenómeno. Las exenciones, una figura que evita el nacimiento de la obligación tributaria, que por cierto hay mucha tendencia a eliminar las exenciones en nuestra regulación tributaria con el propósito de obtener mayor recaudación. Es algo que viene de muchos años atrás y nunca aterrizan. Y por último está la autonomía jurídica. La autonomía jurídica se refiere a la existencia de las dos clases de normas que mencionábamos antes. Para que exista autonomía jurídica, ahí se debe tener un derecho, sus normas sustantivas y sus normas procesales. Ya expliqué claramente que las normas sustantivas en nuestro país son todas las normas que crean los impuestos. Y de ahí es donde nace la relación jurídico-tributaria. Al cumplir el hecho generador, nace la obligación tributaria y entonces yo tengo que pagar. Existen los procedimientos para hacer que se cumplan. Y aquí es ya donde entramos a las normas procesales. En nuestro Código Tributario encontramos la existencia de recurso contencioso tributario según la doctrina, y que el Código Tributario le llama recurso contencioso administrativo, regulado en el artículo 161 y 168, al 168. Y este recurso es un recurso que lo utilizan los sujetos pasivos cuando el sujeto activo le está violando sus derechos. Pues puede interponer el contencioso.
Desde luego cumpliendo previamente con los recursos de revocatoria o reposición según sea el caso, y con la fase previa que existe a los recursos revocatoria y reposición. Eso lo vamos a ver en la parte procesal. Pero también existe el proceso económico coactivo, que yo les decía es un proceso de mera ejecución. Pero este proceso, el que lo va a utilizar es el sujeto activo. Cuando existe una negativa total del sujeto pasivo al pago del impuesto. Y está regulado en el artículo 171 al 185. El problema que encontramos con estos procesos es que el Código Tributario, yo les contaba, cuando lo creó el legislador ordinario, o sea, los diputados, cercenaron mucho del proyecto de Código Tributario para la América Latina, e incluso en materia de prueba, pues no incluyeron mayor cosa. Solo cuando dice prueba, lo que existen son tres artículos, y dentro de esos artículos en general dice fotocopias simples cuando deben ser legalizadas. Pero esa no es la única prueba. Habla del periodo de prueba, que son 30 días. Y luego las diligencias para mejor resolver. Pero en un juicio contencioso, por ejemplo, perfectamente pueden haber peritos para que analicen los libros contables, no como los analizó el fiscalizador, sino como un experto o un tercero. O sea, expertos. Pueden haber reconocimientos judiciales. Bueno, todas las demás pruebas. Tal vez testigo es muy difícil, pero las demás pruebas sí se pueden aplicar. ¿Y cómo hace entonces el sujeto pasivo? Dice, bueno, vamos al económico coactivo. Tiene el mismo problema con las pruebas y algunas otras disposiciones. Pero ¿cómo se llenan esas lagunas? Pues sencillamente el legislador ordinario dejó cubierto ese problema y dijo, bueno, en materia procesal se puede aplicar supletoriamente la ley del Código Procesal Civil y Mercantil, la ley de lo contencioso administrativo, la ley del organismo judicial. ¿Qué hizo en ese momento el legislador? Pues le quitó la autonomía al derecho tributario guatemalteco, porque lo está haciendo depender de otros derechos en materia procesal. Tiene todas sus normas sustantivas, pero no tiene sus propias normas procesales. Tiene algunas, pero no todas. Desde el momento que nos remite a un derecho civil procesal, a un derecho administrativo procesal, como es el contencioso administrativo. Y por eso, la gran conclusión de este tema es que un derecho, para que sea autónomo, debe tener autonomía didáctica, científica y jurídica o legal, como le quieran llamar. Desde luego con los elementos que ya mencioné en la explicación. Pero la jurídica especialmente debe tener sus normas sustantivas y procesales, independientes de cualquier otro derecho. Y entonces ahí sí caemos en la cuenta de que el derecho tributario en general es autónomo. El derecho tributario en general. Pues ya después el ejemplo de los países europeos. Tienen su código procesal, su código tributario, pero no está cercenado, sino que tiene todo lo que se necesita para un proceso. Mientras que el derecho tributario guatemalteco, si yo les pregunto, ¿es autónomo? La respuesta es no, pero el guatemalteco.
No nos interesan los de otros países, hablamos del guatemalteco. ¿Y por qué no es autónomo? Porque en materia de normas jurídicas procesales nos hace depender de otros derechos. ¿Cuáles derechos? El administrativo y el civil, procesal administrativo. No mencionaría la ley de organismo judicial porque esa es una ley para aplicar a todas las disposiciones legales existentes en Guatemala. Pero las otras dos no. Así que esa es la conclusión del tema de la autonomía del derecho tributario. Bueno, para que quedemos igual que la otra sección, voy a explicar un tema muy corto y así salimos de una vez de él. Y me refiero al tema de las fuentes del derecho tributario. No hay material, pero con unos pocos apuntes que ustedes hagan van a entenderlo. Dice, antes de seguir, dice aquí Diana Fonseca, buenas noches, Lick. ¿Para qué se utiliza el dinero que recaudan por la compra de estampillas fiscales? Como cualquier otro impuesto. Es un impuesto que lo que se recauda va al Fondo Común del Estado. Y ese es un impuesto que sí, el total de lo que se capta va para el Estado. ¿Por qué? Porque no se reparte como en el caso del IVA. El IVA Paz, que dicen que hay que darle a las municipalidades. O el caso del impuesto de circulación de vehículos, que se reparte lo que se recauda entre 5 instituciones. Hoy lo van a ver ustedes cuando veamos esa ley. Y Mauricio dice aquí, bueno, licenciado, al fin que eso no es autónomo del derecho tributario. No, mentira, no es así. Me queda duda, dice, el derecho tributario, eso no es autónomo. Ya les expliqué. Si hablamos del derecho tributario en general, es autónomo, porque tiene sus 3 elementos, y en el caso de la autonomía jurídica, tiene sus propias normas sustantivas y las procesales dentro de su mismo contenido, sin necesidad de remitirse a otros derechos. El que no es autónomo es el guatemalteco, y no es autónomo aún teniendo sus propias normas sustantivas, por la sencilla razón de que procesalmente dependemos de otros derechos, con esas normas supletorias que creó el legislador en el Código Tributario, la 168 y la 185. Bueno, ahora sí, espero que le haya aclarado a Mauricio Herrera. Veamos entonces lo referente a las fuentes de derecho tributario. Cuando ustedes empezaron su pensum, me recuerdo yo que les tuvieron que haber hablado de las fuentes del derecho. Y en las fuentes del derecho nos decían, yo me recuerdo, hay fuentes reales, personales y formales. No voy a explicar todo eso, solo un recordatorio. Y dentro de las fuentes formales decía está la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Bueno, en el caso del derecho tributario, recuerden ustedes que se rige por el principal principio, que es el de legalidad. Y entonces, ¿cuál es la fuente del derecho tributario? La ley. Lo que les dije hace un momento. Si la ley no lo dice, no existe. No nos pueden obligar. Si la ley no lo dice, no existe. No les pueden imponer una sanción de 150% del impuesto emitido, porque eso no es de la ley, es el 100%. O ponerles una sanción que no está en el Código Tributario.
No se puede, por el principio de legalidad. Si la ley no lo dice, no existe. Y entonces, la conclusión es que la fuente del derecho tributario es la ley. Y pareciera como aquel cuento corto que se ganó un premio que dan en España, que dura pocos segundos, ¿verdad? No me recuerdo cómo se llama el cuento. Pero ese cuento no se aplica aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy diciendo es para que nos ubiquemos. Pero si vemos la ley del organismo judicial, dice en el artículo 2 que las fuentes del derecho, o sea, de todo el sistema jurídico del país, es el ordenamiento jurídico, pero también la jurisprudencia, o sea, aquello de las distintas sentencias en un mismo sentido. Hasta ahí no nos aplica así en forma exacta en el derecho tributario, más que decir que la ley. Y desde luego la jurisprudencia se ha asentado en casos que se refieren al contencioso tributario. Es muy escasa, eso sí es cierto. Luego tenemos el Código Tributario. El Código Tributario es un poco más específico. También en el artículo 2 dice: son fuentes del ordenamiento jurídico tributario. En orden jerárquico, las normas constitucionales. 2. Las leyes, los tratados, los convenios, siempre que tengan fuerza de ley. Tratados y convenios cuando adquieren fuerza de ley, cuando son aprobados por el Congreso. Y 3. Los reglamentos que surjan por acuerdo gubernativo dictados por los órganos ejecutivos. Ahora, veámoslo como la doctrina lo plantea, y siempre en un orden jerárquico, porque ahí solo hace la enumeración. ¿Por qué las normas constitucionales son fuente del derecho tributario? Por la sencilla razón de que en nuestra Constitución o en la Constitución están las normas fundamentales, los principios fundamentales sobre los cuales se desarrolla todo el andamiaje jurídico. Y el caso del derecho tributario no es la excepción. Les he estado mencionando 2 artículos, 239 y 243. Pero cuando veamos los principios que rigen el derecho tributario, yo les voy a ubicar en la Constitución cuáles otros principios hay. Cuáles otras disposiciones se le aplican a la materia tributaria y que están en la Constitución. Entonces, por eso se dice que las disposiciones constitucionales son la base del andamiaje jurídico sobre los cuales se desarrolla todo el derecho tributario. Ahora bien, ¿cómo se va a desarrollar todos los principios, todas las instituciones que establece la Constitución? Pues en el orden jerárquico, las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias tienen que cumplir con un proceso de creación, y eso lo tienen ustedes en la Constitución de la República. Las leyes ordinarias siempre van a ser creadas dentro de un Estado de Derecho y debe cumplirse para el efecto con el proceso de formación y sanción de la ley contenido en la Constitución, del artículo 174 al 181, es donde se habla de las iniciativas, de quienes tienen iniciativa, quienes tienen jerarquía constitucional, la discusión. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, acaban de estudiar en Derecho Administrativo, pero ustedes de todas maneras lo leen en la Constitución.
Estas leyes ordinarias entonces son creadas por el Congreso de la República y solo él las puede derogar. Y se dan dentro de un Estado de derecho. Pero entonces, ¿qué sucede cuando se dan los golpes de Estado y surge el Estado de facto? ¿Cuáles van a ser las normas y principios fundamentales si la Constitución desaparece? En esos casos es cuando se ha creado el denominado Estatuto de Gobierno. Y el Estatuto de Gobierno lo que hace no es más que recoger las normas constitucionales, pero en todo lo que se refiere a obligaciones. No incluye nada que tenga que ver con derechos, porque estamos en un estado de fuerza, que en un momento dado se vuelve incluso dictatorial. Entonces, después de las leyes ordinarias están los decretos leyes. Y los decretos leyes son fuente del derecho, porque son creados en un estado de facto, no llevan todo el proceso de creación de la ley ordinaria, sin embargo los efectos son los mismos. Y en materia tributaria se ha demostrado que han sido fuente del derecho tributario. Por ejemplo, en el tiempo del general Peralta Zurdia, que fue un estado de facto, en esa época se creó el primer impuesto sobre la renta en Guatemala. En el estado de facto de Ríos Montt se creó por primera vez el IVA en Guatemala. Cuando estemos ya en esas leyes, yo les voy a explicar cómo fue que surgieron, qué fue lo que pasó, las incidencias para la creación de esas dos decretos leyes, que ya con el transcurso de los años, pues los decretos leyes se derogaron, pero en el momento que se volvió al Estado de Derecho, no fueron derogados. El IVA, cuando se volvió al Estado de Derecho, que es algo más reciente para todos nosotros, pues definitivamente no fue derogado por la Constitución, quedó vigente. Y entonces era fuente del derecho tributario un decreto ley que contenía el IVA. Fue hasta la reforma que se hizo, que se derogó ese y surgió el nuevo IVA. Igual sucedió con el impuesto sobre la renta. Y ahora una cosa más triste, el impuesto sobre la renta está en un decreto ley, en una ley ordinaria, donde existen otras leyes que tienen que ver con la cuestión tributaria. O sea, ya no podemos decir la ley del impuesto de la renta, porque está en un título que conforma esa ley, que se llama Ley de Actualización Tributaria, si mal no recuerdo. Es malo decir ley del impuesto de la renta, sino el impuesto sobre la renta contenía una ley de actualización tributaria. Pero se dan cuenta, ha sido fuente del derecho tributario. Luego vienen los tratados. Los tratados, ustedes los estudiaron en derecho internacional, son los que se firman, se dan su existencia a través de la participación de ministros plenipotenciarios, representando al presidente, al jefe de Estado, a quien esté gobernando. Y una vez que se llegan a los acuerdos, el Ejecutivo los firma. Pero para poder tener vigencia como ley en el territorio deben ser aprobados por el Congreso de la República. El convenio no es a ese nivel, sino que es a un nivel más bajo. Por ejemplo, a nivel de direcciones, a nivel de la SAT con otra SAT, o sea, superintendentes o intendentes. Guatemala ha celebrado convenios con El Salvador, pero allá no hay intendentes. ¿Cuál es el homólogo? El homólogo para la intendencia de recaudación y fiscalización, o la intendencia de aduanas, el director general de aduanas de El Salvador. Pueden llegar a convenios que en el caso nuestro le va a dar lo va a refrendar el superintendente,
Pero esos convenios, para que tengan vigencia como leyes, deben ser aprobados por el Congreso de la República, no únicamente por el superintendente. Esa es la condición de los tratados y convenios. Y por último están los reglamentos. Todos sabemos que los reglamentos los crea el Ejecutivo. Está dentro de la Constitución, dentro de las funciones. Ahí buscan el artículo. Buscan el artículo donde dice que el presidente de la República, está dentro de las atribuciones, tiene la facultad reglamentaria, tiene facultad para crear reglamentos. Entonces, yo les hago la pregunta. Viene el presidente y puede crear un reglamento que venga a facilitar más la determinación del impuesto del IVA. O puede crear el presidente un reglamento sobre un impuesto del cual no existe la ley. La respuesta en los dos casos, no. En el primero porque es muy específico, y todo lo que se habla de determinación en la ley no dice un reglamento especial. Lo que sí es cierto es que el presidente tiene una facultad reglamentaria. Él puede hacer reglamentos sobre toda la actividad administrativa, pero no puede hacer reglamentos en materia tributaria, sino hasta que existe la ley que crea el impuesto. Por eso cuando ustedes estudiaron Derecho Administrativo, cuando hablaron de los reglamentos, les dijeron que había dos clases de reglamento, entre tantas clasificaciones que le enseñan a uno. Y es que hay reglamentos jurídicos y reglamentos administrativos. Y el reglamento jurídico es el que nace de la existencia de una ley ordinaria. Todas las leyes que crean impuestos, al final dice, y se le dotó, y se le... voy a parafrasear. O sea, se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas para que elabore el reglamento de la presente ley en un plazo que no exceda de 30 días, generalmente 30 días. Entonces ya viene el Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas, que va a crear el acuerdo gubernativo firmado por el ministro y el presidente de la República, que se refiere a establecer procedimientos para aplicar esas leyes impositivas. Ese es un reglamento jurídico. Entonces, yo les pregunto, ¿son los reglamentos, fíjense la pregunta, ¿son los reglamentos fuente del derecho tributario? Entonces, la respuesta es ¿qué clase de reglamento? ¿Administrativo o jurídico? Cambio la pregunta. ¿Es el Ejecutivo facultado para crear reglamentos administrativos que se refieran a leyes impositivas? No. ¿Por qué? Porque debe de ser un mandato que establezca la misma ley, y no a cuestiones administrativas, no, a cuestiones legales, puntuales que están en la ley. ¿Es el reglamento jurídico fuente del derecho tributario? Sí, porque nace el reglamento jurídico de la existencia de una ley impositiva. En derecho administrativo nos enseñaron que las circulares y las instrucciones son fuente del derecho. Sin embargo, en derecho tributario ni las instrucciones ni las circulares son fuente. Pero existe algo que nos va a dar risa. Hay una ley que ya tiene más de 70 años de estar vigente, y ustedes la van a leer, la Ley de Herencias, Legados y Donaciones, que ordena la creación del reglamento y nunca lo hicieron. Y entonces es una ley que se aplica y se cumple su contenido en base a circulares y en base a instrucciones. Acuérdense ustedes que
el Departamento de Herencia, Legados y Donaciones está en el DICABI, que es parte del Ministerio de Finanzas. Y la ley de herencias, cuando lo analicemos, se van a recordar esto que les estoy diciendo. Cuando dice la liquidación del impuesto, dice qué es lo que se le debe presentar al órgano que va a determinar el impuesto. Pero si nosotros nos presentamos ahí con lo que dice la ley, no nos lo reciben. Y usted dice, no, pues eso es lo que dice la ley. Sí, pero hay una circular de no sé qué fecha donde dice que usted debe presentar el expediente completo. ¿Qué hace? Pues entregar el expediente completo. Si no, no lo puede liquidar, no le van a decir cuánto tiene que pagar y nunca va a concluir ese expediente. No, voy a interponer un amparo. Lo puede hacer. Lo puede hacer. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? ¿Cuánto va a gastar? ¿Quién le va a pagar los honorarios? Nadie. Entonces es más fácil llegar a decir aquí está el expediente, y por eso es que nunca se ha resuelto esa situación. Ahí lo van a ver cuando vean esa ley. Entonces, ese es el tema de las fuentes del derecho tributario. Les dije que era un tema corto. Sin embargo, ya tengo otra vez pareja las dos secciones. Muy bien, señores. Nos vemos el próximo día. Vamos a hablar sobre la interpretación e integración de las leyes tributarias. Y la próxima semana, pues ya vamos a entrar a las fuentes del derecho tributario. Y posiblemente de una vez empecemos la relación jurídico-tributaria. Y hasta ahí llegamos para el primer examen parcial. Tengan ustedes buena noche. Vamos a ver si no hay alguna preguntita aquí que amerite una respuesta. No, lo último fue la de Mauricio Herrera. Vamos a ver si antes no había otra. No. Pues sí, tengan buena noche. Nos vemos el próximo miércoles.